a Margarita Arotingo, quien dijo que hay un descuido por parte de los Gracias, gobiernos autónomos presidente. descentralizados Buen día. municipales, Un como la saludo falta con de agua todas potable, y el todos. mantenimiento de las vías, luz y educación, Sin que lugar a forman parte dudas, de las el competencias COTAD correspondientes. establece una En este serie momento escuchamos a la de asambleísta Gisela Garzón. elementos que de aplicarse permitirían que los gobiernos autónomos descentralizados tengan mejores condiciones para trabajar. Sí. Sin embargo, partiendo de la palabra descentralizado, aquello no se cumple. Y es cuestión de hablar con los organismos que conjugan el trabajo de los diferentes niveles de gobierno local para saber que en efecto, por ejemplo, cuando tienen la competencia de riego, deben presentarle a la autoridad del Ejecutivo un proyecto. Y la autoridad del Ejecutivo puede demorarse el tiempo que le plazca conforme sea más o menos eficiente. Sabremos que la administración ejecutiva actual bastante ineficiente y pierden la posibilidad de ejecutar los programas de riego aunque las prefecturas los hayan presentado a tiempo. Entonces, ¿de qué descentralización y autonomía estamos hablando? No lo sé. Y me parece que esta sería una herramienta importante para reformar también. Y entiendo que hubo mesas técnicas y que participaron, entre otros, con GOPE, que tiene esta preocupación. Sin embargo, hay otros temas que quedan no solo pendientes, sino que merecen que la Comisión vuelva a tratar y sesionar este tema y hacer ajustes. Por ejemplo, las viceprefectas que en una red nacional han pedido ser recibidas no fueron tomadas en cuenta y tienen varias preocupaciones que pueden venir de la mano con reformatorias adicionales. Por ejemplo, al tema de la Contraloría General del Estado. Ellas son parte del Consejo de las prefecturas, de las cámaras provinciales. Y en efecto no pueden fiscalizarse a ellas mismas. Pero a su vez el COTAD les dice que pueden manejar y que pueden ejercer ciertas atribuciones y no lo pueden hacer porque hay la limitación de la ley de la Contraloría. Sin embargo, a diferencia de las vicealcaldesas, son electas en las urnas, aparecen en la papeleta, es un binomio. Y sin embargo, no pueden ejercer sus funciones como corresponde. Y en su gran mayoría son viceprefectas las que ven vulneradas sus atribuciones y su posibilidad de ejercer el poder en serio. Debo destacar, por ejemplo, el rol de la viceprefecta de Imbabura, que tiene un modelo de gestión muy importante y varias atribuciones asignadas en coordinación con su prefecto. No así viceprefectas como la de Chimborazo, por ejemplo, que tiene un rol además no solo reducido a la nada, sino que además tiene la espalda de su prefecto, una serie de ataques y demás. Lo mismo entiendo que ha pasado con Bolívar y con otras prefecturas que podríamos puntualizarlo en ese sentido. Ahora bien, de acuerdo a las observaciones que se han presentado, una de ellas hace mención y tiene una relación con observaciones presentadas por mí que no fueron acogidas como al menos se habían presentado. Y se habla en efecto de ampliar la participación ciudadana, el artículo 6 del proyecto reforma, el artículo 54, letra D, y establece que se amplíe a toda la gestión la presencia de participación ciudadana. Pensaríamos que es correcto. Pero resulta que los diferentes niveles de gobierno tienen formas de garantizar la participación ciudadana. Quito tiene la Asamblea de Quito con una cantidad importante de asambleístas. Mejía tiene, lo digo en primera persona, tiene una asamblea cantonal de participación ciudadana que a través de una coordinación llega a la silla vacía y así cada uno de los niveles de gobierno conforme su planificación, sus recursos y sus condiciones políticas. Porque pensar que esto está dejando de lado las condiciones políticas de cada autoridad territorial es un absurdo. Habrá quienes tengan condiciones más favorables y otros que no, y que hayan incluso tenido que enfrentarse hasta los niveles de las juntas parroquiales, las comisiones de mesa. Por eso es importante también que el tema de la comisión de mesa procure al menos mediana objetividad. ¿Qué fue lo que pasó en Mejía con una concejala, por ejemplo? Ella era oposición al alcalde en su momento y la única que lo fiscalizaba. Tuvo que enfrentar un tema, digamos, de tránsito que determinó que acabe detenida y bajo esto se justificó su ausencia, no se justificaba su ausencia y pretendieron destituirla porque no estaba, pero habiéndose justificado que no estaba. ¿Quién quería destituirle? El mismo que era integrante de la comisión de mesa, no puede ser juez y parte, pues. Y lo mismo puede llegar a pasar en los diferentes niveles de gobierno. Ha ocurrido lamentablemente también en juntas parroquiales, cuyos vocales, que por supuesto llegan con aspiraciones de ser presidentes, desconocen la votación popular y activan comisiones de mesa de manera irregular. ¿Por qué? Porque bajo criterio de algún vocal no se respondió a tiempo a un pedido de información. Y entonces mis observaciones iban en ese sentido. Nosotros fiscalizamos y tenemos una hoja de ruta para fiscalizar. Presentamos un pedido de información, tenemos una determinada cantidad de días para que nos respondan. Si no nos responden, elevamos a la presidencia de la Asamblea, etcétera. Eso no ocurre con los cuerpos colegiados. Y entonces los alcaldes
voy a volver a poner el ejemplo del de Quito, tienen incluso que detener procesos administrativos porque algún concejal de turno, en búsqueda de cámaras, que le encanta, detiene todo, absolutamente todo. Y entonces, o limitamos la capacidad de fiscalización que ni siquiera nosotros tenemos, o los cuerpos colegiados se vuelven en una traba en lugar de ser parte de la administración municipal o en el peor de los casos, en las administraciones de las prefecturas, donde la Cámara provincial se configura de otra forma, pero que siguen siendo fiscalizadores al final del día. ¿Qué más nos preocupa en este sentido y qué más nos preocupa de cómo se establece? Voy a hacer un énfasis en el tema de las cantonizaciones, más aún cuando existen parroquias con muchísima más población que siguen siendo parroquias como Calderón, por ejemplo. Y sin embargo, tienen necesidades que la municipalidad sí ha podido atender distribuyéndolo en administraciones zonales y demás. Siendo Calderón la parroquia más grande, no configuraría un escenario de cantón, porque ya de por sí el país pequeño, como es el nuestro, está dividido de tal forma que no abastece. Ni siquiera a los gobiernos más pequeños, cuyos recursos son inferiores a los de las capitales de las provincias más grandes, les reducen mucho más los recursos cada asignación presupuestaria. Y sin embargo queremos generar más cantones para que se enfrenten a los mismos problemas. Pero si los municipios grandes que tienen mejor infraestructura muchas veces no logran atender sus propias necesidades, ¿qué va a pasar con cantones pequeños que van recién a instaurar sus administraciones? Gente abandonada, servicios sin atender y muchos más problemas de fondo. Y adicionalmente, hablando de esto, hay un tema alrededor de lo que tiene que ver con la tarifa de la basura. Voy a permitirme leer textualmente observaciones que no han sido acogidas. Esta observación al proyecto está contenida en la propuesta reformatoria octava, la misma que modifica el artículo 60 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, indicando que las empresas eléctricas no pueden negarse a brindar el servicio de recolección de tasa de basura, pero puntualizando que dicha tarifa de basura no puede estar indexada al consumo eléctrico y que debe hacerse mediante facturación separada. La norma de no indexación ya está vigente, pero no se ha aplicado. Y en ese sentido se debe tener en cuenta que las empresas eléctricas de distribución y comercialización cuentan con información catastral dinámica vinculada a un adecuado sistema comercial que las empresas de recolección no poseen. Esto, digamos, debemos tenerlo claro. Pensar que la normativa únicamente se aplica con unas administraciones que tienen muchas más condiciones para hacerlo que otras es desconocer la realidad que estamos viviendo al día de hoy. Y adicionalmente, atribuirles más responsabilidades a los gobiernos autónomos descentralizados que podrían hacerlo en un país ideal, con las asignaciones presupuestarias a tiempo, con los avales entregados a tiempo, con mejores coordinaciones entre el Ejecutivo y los niveles de gobierno territorial. Por supuesto que podrían hacerlo, pero al día de hoy están mendigando sus recursos y con esfuerzos logran recibir las asignaciones mensuales. ¿Qué pasaba en otros municipios con los atrasos presupuestarios? Llegaba la asignación presupuestaria y se descontaba todo, porque venían semanas atrasados y entonces el mismo Estado se tenía que quedar con sus atribuciones adquiridas por los gobiernos municipales. Entonces, pensemos en función no solo más macro, sino también en función de las observaciones presentadas, trabajadas en territorio. Las observaciones que presenta cada uno de los asambleístas acá no es a título personal y no deben ser incluidas o no conforme las, digamos, cercanías o no de quienes conforman la mesa. Me parece que esto se trabaja en relación directa con los diferentes gobiernos y si hay actores que no han sido recibidos, deberían serlo de manera inmediata para que sus aportes puedan ser incluidos y por fin logremos reformar este código, que sí es necesario hacerlo, pero entendiendo la realidad actual, sin dejar a nadie afuera y entendiendo que estas decisiones políticas que tomamos, tiene un minuto, compañera gracias, presidente, legisladora, acabo, se van a aplicar en municipios que siguen hasta el 2027, en prefecturas que siguen hasta el 2027. Nosotros ya nos vamos, pero esas administraciones quedan y deben tener una normativa que sea mucho más útil de cómo está redactada al día de hoy. Gracias, presidente.